Bueno, bienvenidos a nuestra sustentación de la fase 3 de Psicología Forense, del programa de Psicología Virtual. Eh, las integrantes de mi equipo son Natalie Chocolate, Daniela Fernanda Díaz y la persona que les habla, Lina Marcela Rey, que estuvo liderada por el profesor Juan Camilo Carvajal Builes. Básicamente, este trabajo consiste en que vamos a exponer un caso de un asesino en la cual tenemos que tener en cuenta ciertas definiciones como es el riesgo de violencia, el cual nos va a permitir, eh, nos va a dar a conocer la probabilidad de agresión hacia uno mismo o hacia los demás, en la cual uno puede también aplicar unos instrumentos que más adelante les vamos a dar a conocer. Entre estos está el reality monitoring, que nos ayuda pues a predecir si esta conducta puede volver a reincidir y qué tan real es los, como las afirmaciones o el contenido del discurso que está teniendo la persona. Por eso también tenemos que tener en cuenta en qué consiste el engaño, que es como generar un tipo de manipulación o hacer creer a otra persona o al comunicador, entrevistador, psicólogo, pues consideraciones falsas o que uno asume que es así. Ed Gein es el asesino que convirtió cráneos y piel humana en una decoración macabra. Bueno, entonces aquí tenemos la fecha en que nació, 1906, y también cuando murió, ¿cierto? Pero vamos a tratar de hablar un poquito de cómo fue la vida de este asesino que se volvió famoso. Y, y bueno, lo básico, la familia. ¿Qué sabemos de la familia? ¿Cómo fue su familia? Bueno, prácticamente, pues su madre se llamaba Augusta, era una fanática religiosa que despreciaba como tal a las mujeres, a los hombres, y creía que las mujeres eran moralmente corruptas. Y su padre era un alcohólico que los maltrataba a él y a su hermano Henry, y pues ambos fueron criados en ese entorno familiar. Claramente la mamá fue una figura determinante y eso, o sea, figura en todos los documentos que uno siempre lee y encuentra. Pero tengo entendido que después de la muerte de la mamá empezó como otra etapa, otra fase de cómo se fue estructurando la personalidad de este asesino. Sí, tras la muerte de la mamá de Ed Gein, él desarrolló eh, un trastorno psicológico debido a la castración que le proporcionó su madre, al no permitirle pues estudiar, no le permitió socializar con más personas desde la infancia, lo cual fue lo que desencadenó una serie de trastornos, los cuales se vieron reflejados pues en su vida adulta. A lo cual también pues continuamos con la categoría del crimen, que el primero fue conocido el 17 de noviembre de 1957 cuando se descubrió el cuerpo de Bernice Worden, que fue la primera víctima de Ed Gein. Y Claro, o sea que él pasó un tiempo solo, muy aislado, después de que murió la mamá, y ahí es donde, más que desarrollar varios trastornos, es como que desarrolló el problema, ¿no? Que es complejo, pero que fue lo que hizo que compulsivamente atacara a mujeres. Pero yo quiero saber qué era lo que encontraba y por qué se ganó este nombre del asesino de Plainfield, carnicero de Plainfield. Bueno, prácticamente cuando ingresan a la granja de Gain se dan cuenta pues que tiene tazones, sillas forradas en piel humana, prendas de vestir, todos hechos en material pues humano, confeccionaban las pieles, el cabello de las mujeres, prácticamente eran mujeres, tenía todo un mueble lleno como de pezones, profanaba además tumbas porque encontraron cráneos de víctimas incluso anteriores o gente misma del pueblo que había desaparecido o que
recientemente pues habían enterrado en tiempos también pasados. Entonces esto fue impactante tanto para los policías como para también la comunidad, porque él se va a conocer como un artesano tranquilo, como tímido, como algo raro, pero pues nadie sospechaba de este tipo de escenas tan espeluznante como tal. Es decir, sí había una compulsión y una cosa muy morbosa por lo que hacía, ¿no? Los hallazgos hablaron mucho de cómo era él. Y pues, dale. Bueno, no, ahora pues vamos a hablar de los dos primeros instrumentos que aplicamos en la fase 1. No sé si Lina nos cuenta un poquito sobre la característica de este cuestionario, de este formato. Bueno, el instrumento que llevé a cabo pues en la fase 1 fue el PCLR, que fue creado por Robert en 1980, el cual permite como identificar el patrón o los rasgos de comportamiento psicópata. Su puntuación oscila entre 0 a 40. El diagnóstico o el punto corte para el diagnóstico es igual o mayor a 30. Un punto medio sería 21 a 30 y normal de 0 a 20. En mi caso, el puntaje estimado fue 21 sobre 40, lo que me permitió pues concluir que no tenía, o sea, no cumple los criterios clínicos para psicopatía, pero que se evidencia un perfil como de rasgos significativos de indiferencia emocional, frialdad afectiva, insensibilidad y desadaptación social. ¿Cuáles son las 5 categorías que evalúa este instrumento? Bueno, está la faceta interpersonal, afectiva, el estilo de vida, la faceta antisocial. Entonces, este instrumento permite que uno pueda evaluar diferentes aspectos y ver que el nivel de psicopatía. Yo también realicé la misma prueba, siguiente diapositiva, y a mí me dio un puntaje muy parecido al de Lina, 19 sobre 40. Normalmente se hacen 3, como en este caso somos tan poquitas, hicimos solamente 2 para que otra compañera pudiera hacer otro instrumento también y evaluar el mismo caso. Pero como nos dio muy parecido, podemos hablar de que efectivamente él tenía rasgos de psicopatía, pero también pues se muestran como perfiles esquizoides y nunca se consideró un psicópata como tal, ¿no? Sí, los problemas principales pues en la dimensión afectiva, ¿no? Ya por lo que hemos dicho de cómo fue su vida, la represión que tuvo, ahí se puede decir que es como el germen de donde se empezó a desarrollar toda su problemática. Bueno, en esta parte, la prueba que yo realicé es la HCR, que es la Historical Clinical and Risk Management. También pues nos dio un puntaje parecido al que anteriormente expusieron mis compañeras. En este cuadro podemos evidenciar que él presentó un perfil psicológico profundamente perturbado, si se puede decir, que estaba pues caracterizado, como se mencionó anteriormente, por una personalidad esquizoide, presentó un aislamiento extremo y pues a la vez un vínculo patológico con su madre, lo cual pues la muerte de la misma fue lo que desencadenó pues el brote de las compulsiones, como el trastorno como tal, y incluyendo a eso, pues las compulsiones rituales, que era lo que él manifestaba cada vez en cada asesinato que cometía.
Las conductas siempre fueron conductas violentas, altamente ritualizadas, como ya lo mencionábamos, como la exhumanización de los cadáveres, la creación de objetos con restos humanos. No contenía conciencia ni empatía, todo era su impulsividad, era su deterioro de juicio y la falta de remordimiento, que fue lo que se evidenció, su extrema violencia al momento de realizar cada uno de estos actos. Todo esto para concluir que si él no podría ser contenido en un entorno psiquiátrico especializado, posiblemente había una alta probabilidad de que él volviera a cometer este tipo de actos violentos, de delitos. Bien. O sea que, como una forma de concluir, el primer instrumento nos dice que no es del todo un psicópata, o sea que el tema principal está en la parte como desregularización emocional, y el segundo instrumento nos dice que sí, había un alto nivel de riesgo, o sea, que era un hombre muy violento y que había una alta probabilidad de reincidencia. Sí. Ahora vamos a explicar de dónde podemos explicar como el problema que tenía. Exacto, como este tipo de comportamiento desarrollado por Gain se puede explicar desde una teoría que es la teoría del condicionamiento clásico, en la que Einstein señalaba que desde la infancia se crea la relación o el proceso de socialización con los demás, que es un proceso gradual que se debe dar en la infancia, en el cual en ese momento empezamos a considerar los derechos y los deseos de los demás, a inhibir pues conductas que no son aceptables, a aprender pues a respetar como al otro. Y pues en el caso de Gain, él se desarrolló en un ambiente social profundamente disfuncional, deficiente desde temprana edad, porque no pudo ni siquiera relacionarse en su escuela, sino solamente con su núcleo familiar, lo cual favoreció a la formación de estas creencias totalmente distorsionadas y conductas patológicas, como lo estamos viendo. Esto desde lo conductual, pero desde el psicoanálisis también sabemos que la influencia de la figura materna, paterna también, pero en especial la materna, fue el que generó como este imaginario de que las mujeres eran impuras y por supuesto pues no se parecían a su madre puritana. Son como dos teorías que se complementan para explicarlo. Bueno, esto no, perdón, que no logró desarrollar como esos mecanismos de autocontrol que se van desarrollando pues a medida de que pasan las etapas de su vida, y por eso se ve reflejado ahora en la adultez, y contribuyó pues a su conducta violenta y su capacidad para inhibir los impulsos que sentía hacia los demás, y en este caso hacia las mujeres en específico. Bien. Bueno, ahora sí vamos a hablar pues del monitoring, del reality. Que a ver, no sé si Daniela se anima como a contarnos qué es lo que estamos viendo en pantalla, qué son esos colorcitos que están ahí. Bueno, aquí podemos especificar lo que es las partes sensoriales, conductuales, semánticas y contextuales. Es decir, hay 4 colores porque lo que hicimos fue encontrar unos extractos de entrevistas que le hicieron al propio Ed Gein y subrayamos las partes que daban información o contextual o que era semántica para poder hacer el siguiente análisis, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Esto también es el otro extracto, pero agarramos 2 pedacitos de 2 libros distintos. Y de las 2 muertes que hubo, la de Bernice Sisgarden y la de Mary Hogan. Exacto. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, se alcanza a ver que está en rojo todo lo que es sensorial, ¿no? La arrastré, la colgué, la desollé, son como cosas como muy concretas. Y en azul, contextual.
no, en este, lo azul. La que la llevé a la granja, la colocó en el cobertizo. Sí, ahí el naranja también era uno azul, no sé por qué quedó en otro color, pero Sí, eso. también me A contextualiza ver. el lugar. Si quieres vamos a ver la tablita directamente porque hicimos 2 tablas, una por cada uno de los extractos, y aquí se puede ver como ya lo que subrayamos. Esta tabla es lo mismo que está subrayado en el otro texto. Era solamente para explicarle al profesor como cuál fue la metodología que usamos para hacer el análisis. Entonces, lo mismo, ¿no? O sea, identificamos detalles sensoriales, contextuales, operaciones cognitivas, que son ya como construcciones, explicaciones que hace y que pues ya más adelante vamos a ver que es una de las razones que nos hace pensar que quizá eso no es real, pero los 2 primeros detalles, de lo sensorial y lo contextual, es lo que nos hace pensar que sí es una vivencia real. Okay. Acá tenemos el Y segundo fragmento, que fue la segunda entrevista. Dale, Dani. Sí, este es el fragmento del asesinato de Mary Hogan. Como pudimos notar en los resultados anteriores, aquí vemos que se repiten como los patrones de los detalles sensoriales y contextuales y también las operaciones cognitivas y las atribuciones semánticas. Acá evidenciamos que hay un detalle en un detalle, valga la redundancia, en los detalles sensoriales y contextuales, pero existen lagunas en las operaciones cognitivas y las atribuciones semánticas. los Sí. semánticos tienen que ver ya con un plano más simbólico, es decir, Ujú, que puede ser como una intención de evadir, o sencillamente algo inconsciente que sale ahí, no se sabe. Hay como una sombra de duda en este caso, no hay nada como 100% que se pueda estimar. Sin embargo, en estos resultados, en esta tablita que hicimos, pues vemos que los detalles sensoriales y contextuales son los más altos. Es decir, que en términos generales se puede decir que es verídico lo que está diciendo, que probablemente sucedió en la vida real, en las vivencias. Y pues obviamente también hay operaciones cognitivas y semánticas, como esto de decir que él pensó que era un ciervo, eh, que pues que generan duda de si eso es cierto o no. Y bueno, vamos a la discusión de la parte más. Bueno, y entonces pues ya con estos resultados y pues gracias a este instrumento es que podemos mirar como tal la credibilidad o la validez que tiene como el testimonio de Gain y vemos que hay un índice alto en la presencia de detalles sensoriales y contextuales que sugiere una conexión importante con las experiencias vividas, o sea que esto, esta alta puntaje hace pensar que lo que él está diciendo es real, no imaginar. Pero asimismo, Siguiente, Daniela. Las operaciones cognitivas, ¿no? Y las interpretaciones semánticas, más que interpretaciones, como las operaciones, la creación de elementos semánticos, o sea, de atribuirle un significado, un simbolismo, son los dos que decía que son como la sombra de duda, ¿no? Porque eso nos hace pensar, pues, que es un elemento eh, que no corresponde, que probablemente no fue tan real, ¿no? pues, Básicamente, sí, pues podemos ver que se puede mirar como que puede llegar a confundir los eventos reales con los imaginarios, capaz, pues de todas maneras vemos como altos puntajes en los detalles sensoriales y contextuales. Entonces, es como que lo que nos llega a dar a entender que sus fragmentos, o sea, en el diálogo, en las entrevistas, son altamente compatibles con los hechos que se vieron.
Sí, de ahí Sin podemos... embargo, Dale, Dani. Para que vea, sin profesor, embargo, que estamos... las lagunas que él presenta en en las otras dos categorías no dan como una validación para categorizarlo como una persona psicópata, porque no está comprobado si esas alucinaciones fueron reales o fueron sencillamente inventadas por él para evadir cierta culpabilidad o cierto cargo de los hechos mencionados anteriormente en cada acto cometido. El hecho de que él, o sea, sabemos que evadir una información que nos deja mal parados es como una señal de que nos importa de alguna forma lo que piensa, o nos sentimos culpables o entendemos la incomodidad que implica eso. Entonces, por eso es que el perfil de él no termina de estar del todo claro, porque al parecer, pues era como consciente de su incapacidad de socializar eh, y no tiene como rasgos o no se presentan situaciones de manipulación. O sea, digamos que no era como muy hábil socialmente, de hecho ese es su problema. Entonces, por eso no encaja como 100% en el perfil de un psicópata clásico, pero pues el hecho de que haya hecho ceniceros con pezones y una cantidad de cosas que demuestran que pues le importa muy poco lo que pasaba con la persona. Esa cosificación que hace claramente demuestra que sí, hay unos rasgos psicopáticos presentes y también una mezcla con la desconexión de la realidad, ¿no? Los elementos psicóticos, en algún momento lo diagnosticaron con esquizofrenia, eso hay autores, encontramos gente que cuestiona si eso es del todo. Lo que sí coincide todo el mundo es que era un tipo muy peligroso, que había un alto índice de posibilidad de que reincidiera, que tenía que estar internado, y de hecho fue así, él murió estando hospitalizado, En el porque instituto. era un peligro de tipo social. Exacto. Y pues lo claramente fue como declarado también con este trastorno de esquizofrenia porque hacía como confundir esos eventos reales con los imaginarios. Entonces, pues, realmente hubieron muchas entrevistas, capaz psicólogos, pero no se pudo como dar a conocer totalmente la validez de esto. De todas maneras, como dijo mi compañera, fue internado, nunca pues se le impusieron pues todos los cargos como tal. Y este caso inspiró muchas películas de terror, como La Psicosis, La Masacre de Texas, El Silencio de los Inocentes, y no solo por ser un asesino muy notorio, un criminal superpoderoso, por decirlo así, en Estados Unidos, sino por la atrocidad de sus actos violentos. Sí, que yo creo que un poco es a lo que nos lleva a las conclusiones, porque pues más allá de que obviamente es horroroso pues observar los detalles y las cosas que hizo, nuestro rol no es de jueces, sino de tratar de entender el comportamiento, de observar lo que se produce, por ejemplo, cuando un niño no socializa, cuando es castrado, cuando mm, la, la, la figura materna y paterna, pero en especial en este caso la materna, pues tiene una incidencia supremamente perjudicial y yo creo que eso es como la reflexión con la que debemos quedarnos, ¿no? La importancia que tiene la salud mental, la familia, la infancia, eh, y bueno, pues ahí es donde podemos realmente hacer algo, más allá de horrorizarnos, y es evitar pues, que estas situaciones se reproduzcan y al entender ya cómo se desarrollan, pues ahí yo creo que tenemos una posibilidad importante de hacer que nuestro rol como psicólogos pues tenga relevancia en cualquier lugar. Uh-huh. Bueno. Creo que hay otra. Unas gracias.
nuestras referencias. Y pues muchas gracias. Bueno, que nos disculpen las atropelladas, pero lo que queríamos era que fuera como más fluido, más conversado, y no que estuviéramos leyendo todo ni memorizando, sino que se diera cuenta que digerimos y como que nos metimos en el caso y aprendimos. Y aprendimos a interpretar. Muchas gracias. Chao.